Cordial saludo para todos y todas. Muchas gracias por atender esta invitación. Gracias al Centro de Extensión por darnos este espacio en la RAE. El día de hoy, junto con la profesora Alba Luz, queremos presentar algunos de los resultados que obtuvimos de una investigación que realizamos, amparadas en la convocatoria de Contigo Investigo 2023 de la Vicerrectoría de Docencia. Esta investigación que les presentaré el día de hoy nace de la inquietud que teníamos con la profesora Alba sobre el manejo o el uso de las TICs para el desarrollo de cursos disciplinares. Específicamente, el curso de Seminario de Enfermería 3, que hace parte del currículum versión 5, que en este momento nos encontramos en proceso de transición y finalizando. Antes de la pandemia, con la profesora Alba, habíamos tomado la decisión de montar los contenidos del curso de Seminario de Enfermería 3 en la plataforma Moodle. Iniciamos el trámite, llegó la pandemia. De manera que coincidió todo esto, coincidió el momento de incursionar en estas tecnologías, en estas plataformas y finalmente terminamos ofertando el curso de Seminario de Enfermería 3 en Moodle, siendo la plataforma em, que apoyaba o ayudaba en sus contenidos a la presencialidad. No transitamos a un curso 100% virtual, no obstante teníamos este recurso que nos permitía a nosotras mostrar los contenidos de manera diferente, le permitía también a los estudiantes acceder al contenido todo el momento, todos los momentos que el estudiante necesitara. En agosto de 2021 hicimos como el lanzamiento oficial del curso en esta plataforma y en ese momento pues los estudiantes comenzaron a capacitarse y a emplear pues la plataforma. A partir de allí pues nos surgió la inquietud de conocer y saber qué pensaban los estudiantes del uso de este tipo de tecnologías para su formación, en especial en aspectos disciplinares. Para quienes en este momento pues no conocían un poco el contenido del curso de Seminario de Enfermería 3, era un curso fuertemente disciplinar. mm, Comprende lo que en la versión 6 denominamos desarrollo disciplinar de la enfermería, teoría de enfermería y proceso de enfermería. Y em, lo dividíamos por unidades, dábamos toda la parte epistemológica, la parte de indicadores empíricos reflejados en el proceso de enfermería y la vinculación entre la teoría, la práctica y la investigación. Teniendo en cuenta el grueso epistemológico, filosófico, disciplinar que tenía este curso, para nosotras era importante conocer esa percepción que tienen los estudiantes que en su momento cursaron Seminario de Enfermería 3 empleando la plataforma Moodle. ¿Por qué? Porque a pesar de que el curso desapareció, para nosotras es una pauta importante eh, para tomar las decisiones respecto a montar los contenidos de estas nuevas asignaturas de la versión 6 en plataforma Moodle. Por eso el día de hoy me va a permitir eh, presentar esta información, los resultados de esta investigación que desarrollamos junto con la profesora Alba Luz. Entonces espero que puedan estar viendo en este momento mi pantalla y bueno, vamos a dar inicio. Junto con la profesora Alba Luz y el apoyo de dos estudiantes, en este momento una egresada, Carolina Chavarriaga como estudiante, joven investigadora, Mónica López como egresada, logramos desarrollar esta investigación. La investigación se tituló Percepción de estudiantes en enfermería
sobre el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, para nosotros, como les comentaba inicialmente, las TICs em, son herramientas que nos solventaron de una u otra manera estos procesos de enseñanza durante la pandemia. También son herramientas que consideramos nos permiten solventar em, algunos espacios de aprendizaje que pueden ser más gráficos, que pueden ser más dinámicos. Además que estamos ante una generación que tiene un acceso muy fácil a la información, a la tecnología, y por eso también consideramos importante emplearla. No podemos desligarnos de la realidad y es que estamos bajo unos cambios tecnológicos importantes que también nos llevan a pensar en emplearlos o aplicarlos en nuestro curso. Por eso, lo que hicimos fue mirar la implementación de las TICs para el aprendizaje de la disciplina de enfermería y entender cómo esto es evaluado por parte de los estudiantes considerando las percepciones que tienen en el desarrollo del curso. El objetivo de esta investigación fue describir la percepción de los estudiantes en enfermería sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso disciplinar de enfermería, en este caso Seminario de Enfermería 3. Y esas percepciones se orientaron más hacia aspectos cualitativos, experiencias y significados que podían tener los estudiantes de cursar esta asignatura a través del Moodle. La metodología que empleamos fue un estudio cualitativo descriptivo. ¿Quiénes participaron? Bueno, invitamos a todos los estudiantes que cursaron Seminario de Enfermería 3 entre el año 2021 y 2022. En este caso, estudiantes que iniciaron por primera vez el desarrollo del curso dentro de la plataforma y los estudiantes que también la cursaron por última vez de manera conjunta con la profesora Albaluz y conmigo, ya que pues éramos las docentes principales que orientábamos el curso. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con un proceso de recolección y análisis en donde tuvimos 2 grupos focales. Originalmente queríamos realizar 3 grupos focales, un grupo por semestre. Teníamos la idea de que fueran estudiantes de primer semestre del 2021, segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022. No obstante, mm, a pesar de que hicimos la convocatoria a todos los estudiantes, pues no fue factible y no fue fácil lograr incluso la participación de los 14 estudiantes que participaron. Por eso desarrollamos 2 grupos focales y esos grupos focales tuvieron estudiantes de segundo semestre del 2021 y segundo y primer semestre del 2022. Luego de recolectada la información, esta información fue transcrita al pie de la letra. La transcripción se hizo por una de las estudiantes y aquí me devuelvo un poco el proceso de recolección y es explicar un poco que por tema de criterios de rigor, ni la profesora Alba ni yo participamos en el proceso de recolección de la información y la transcripción tampoco participamos en ese proceso. En ese proceso de recolección, una de las estudiantes que apoyó el proceso fue entrenada por mi parte en el desarrollo de grupos focales. Se le prestó o se le dio un guión organizado en donde habían unas preguntas específicas, se hicieron varios ensayos con la estudiante y ella fue quien desarrolló los grupos focales.
¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque preguntábamos aspectos de tipo evaluativo, de percepción de experiencia. No queríamos que los estudiantes se sintieran presionados o sesgados porque alguna de las profesoras estaba desarrollando el grupo focal. Fue más fácil y más seguro para que el estudiante expresara que lo realizara una de las compañeras. En este caso, la otra estudiante nos apoyó con el proceso de transcripción y los nombres de los estudiantes fueron cambiados por números. Entonces, en las transcripciones decían participante número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. De esa manera, las profesoras que leímos las entrevistas y en mi caso, yo que me encargué de la parte del análisis, no tuve ningún tipo de sesgo respecto a lo que yo podría leer o podía ver en el análisis que se derivaba de cada uno de los grupos focales. Se realizó un análisis descriptivo basado en el autor Krippendorf, que me permite a mí leer y derivar categorías temáticas de los datos. Bueno, cada grupo focal tuvo una duración de aproximadamente 1 hora. Esto también pues lo desarrollamos por etapas, y es que una primera etapa tuvo que ver con la caracterización de los participantes, la firma del consentimiento informado. La segunda etapa, que en realidad llamamos etapas, pero fue un efecto, un proceso más bien simultáneo, y es que aquí desarrollamos los grupos focales y se hizo la transcripción con apoyo de los estudiantes. Y tuvimos una tercera etapa en la que realizamos el análisis descriptivo. Toda la transcripción de los grupos fue subida al Atlas T y ahí se realizó el respectivo análisis. Como criterios de rigor, es importante tener en cuenta que los datos recolectados fueron manejados por las auxiliares de investigación, en este caso las estudiantes. Se hizo una transcripción literal los audios de los grupos focales y, como ya les dije, por criterio de rigor y evitar sesgos, los nombres en ningún momento aparecieron, simplemente se asignó un número a cada participante. Por eso también fue importante el anonimato en el momento del análisis. Se hizo la triangulación de la información analizada. Luego de realizar el análisis, este fue enviado a 3 estudiantes participantes quienes validaron lo que se analizó. Y bueno, los análisis los hice yo como coinvestigadora de este estudio. ¿Qué resultados obtuvimos? Respecto a la caracterización de los participantes, entonces tuvimos 14 participantes, fueron 4 hombres y 10 mujeres. Eran estudiantes que tenían entre 18 y 25 años de edad. Actualmente, o en ese momento, porque esto lo desarrollamos el año pasado, los estudiantes estaban cursando sexto semestre, 8 de ellos, y séptimo semestre, 6 de ellos. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, obtuvimos 3 categorías temáticas. La primera categoría la denominamos conectando con las TICs. ¿Cómo se relacionaba esto con subcategorías temáticas? Entonces, denominamos una de ellas como oportunidades de aprendizaje, limitaciones de la TICs y diseño atractivo y concreto. Las oportunidades de aprendizaje hace referencia a lo que ellos describían como tener la información de manera inmediata. Entonces referían que para ellos era una gran ventaja poder tener la información dentro de la plataforma y acceder a ella de manera inmediata en cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, o revisar la información cuando fuese oportuno para ellos. Esto para ellos era una oportunidad de aprendizaje porque además lo podían hacer de manera autónoma y si tenían dudas, pues podían contactar a las profesoras. También vimos el tema de las limitaciones de las TICs, y es que recuerden que veníamos de un contexto de pandemia donde ya pues teníamos una importante demanda de relación interpersonal.
ya teníamos una necesidad de poder relacionarnos, poder vernos nuevamente, poder estar dentro del aula con los estudiantes. Para ello, una de las limitaciones era que no favorecía como esa conexión interpersonal entre los estudiantes y las docentes. Otras limitaciones tenían que ver como con el acceso en sus hogares al Internet, pero que igual dentro de la facultad podían acceder a la plataforma, o incluso las interpretaciones que podían dar a las lecturas o a las indicaciones para el desarrollo de las actividades. Y por otro lado, también dijeron que todo lo que se había montado dentro del Moodle tenía un diseño atractivo y tenía información concreta, lo que para ellos fue muy llamativo respecto a la parte gráfica, el manejo de los colores, el manejo de las imágenes, el uso de los interactivos, pero además el encontrar información concreta y referencias bibliográficas que les permitía acceder a la información específica que se requería para la unidad. Decían ellos también que les ahorraba mucho tiempo respecto al desarrollo de las actividades. Aquí, uno de los participantes del primer grupo focal nos refiere lo siguiente, dice, eso vuelve más fácil el entendimiento e incluso más dinámico, porque al estar las figuras o los dibujos presentes en el Moodle, uno como que se interesa, ¿qué voy a ver acá? Y se vuelve uno más autónomo. Entonces, es algo que nos expresó uno de los participantes respecto a esta categoría. Frente a la segunda categoría temática, la denominamos facilitando el aprendizaje disciplinar. Tenía que ver mucho con el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo, la gestión en el uso de las TICs y las TICs como apoyo a la presencialidad. Entender, como lo dije al inicio, que este fue eh, un- una oportunidad que tuvimos para poder presentar los contenidos de manera virtual, pero en ningún momento se pretendió virtualizar el curso. De manera que la plataforma era un apoyo para que los estudiantes pudieran hacer lectura del material, para que pudieran acceder a las guías de una manera más fácil e incluso poder conocer y entender un poco mejor todo este tema epistemológico de la enfermería. Frente a la gestión del uso de las TICs, un poco lo que nos referían los estudiantes es que para ellos de manera inicial fue difícil el manejo de la plataforma, a pesar de que dábamos un espacio en la primera clase para la capacitación en el uso de la plataforma. Sin embargo, ellos decían que muchas veces se les olvidaba por dónde se ingresaba, em, a veces no lograban encontrar el contenido donde creían que iba a estar. Era un poco difícil para ellos diferenciar cuál era un material interactivo de una guía. Hubo momentos, en especial en 2 unidades que son muy grandes, que se trabajaban en esta asignatura, en donde encontraban 3 documentos con orientaciones similares. Entonces, ¿cuál era el documento final para el desarrollo, por ejemplo, de los seminarios? Fue un poco lo que nos refirieron los estudiantes, pero en general, a pesar de algunas dificultades que tuvieron al inicio, también referían que para ellos fue, luego de entrenarse, fue muy fácil acceder al Moodle y poder acceder a la información que allí estaba contenida. Por otra parte, respecto al aprendizaje disciplinar, los estudiantes también refieren que los contenidos dentro del Moodle les permitían tener un pensamiento crítico reflexivo. Algunas de las actividades planteadas invitaban a los estudiantes a participar en foros argumentativos, a desarrollar análisis de situaciones derivadas de la práctica de enfermería. Y eso les permitía a ellos considerar más allá su aprendizaje,
considerar un poco, incluso desde su experiencia personal y su experiencia como estudiantes, lo que se podría reflejar en una situación que necesita un análisis desde lo epistemológico, lo ontológico, patrones, visiones, teorías, y cómo eso les permite a ellos también entender de qué manera se vive la realidad de la práctica y la realidad también de la investigación, enmarcado en un conocimiento propio. Uno de los participantes en el grupo focal número 2 nos comentaba lo siguiente al respecto, un poco lo que estaba hablando, y dice: siento que el aprendizaje fue significativo porque hubo reflexión. Digamos que hay un módulo, una de las unidades, donde hay como unas experiencias de enfermeras o estudiantes que me parecen impactantes de leerlas. Digamos que si el estudiante se toma el tiempo de leerlas y tiene la sensibilidad de comprenderlas, las puede aplicar a la realidad. Esto para nosotros fue trascendental frente a reconocer que los estudiantes eh, sí pueden y son capaces de llevar más allá el conocimiento propio y llevarlo incluso a la práctica. Nuestra tercera categoría temática se denominó ser práctico y autónomo con las TICs. Entonces, hablaban un poco de aprovechar los recursos de las TICs y la practicidad y la autonomía que ésta les proporcionaba. Entonces, lo que mencionaba un poco al inicio y es tener la disponibilidad de la información las 24 horas, em, poder explorar los recursos. Las profesoras diseñamos varios interactivos en donde pretendíamos que el conocimiento, que el contenido fuera mucho más práctico de leer, de entender, entendiendo muchas veces que los estudiantes también aprenden de una manera más gráfica, más figurativa. Trabajamos un poco eso desde la pedagogía y vemos que para los estudiantes fue evaluado de una manera positiva. Respecto a la practicidad y la autonomía, volvemos también a esto de poder acceder a la información en el momento en que ellos requirieran, de trabajar de una forma más em, en equipo con sus compañeros, pero también más individual, donde las profesoras estábamos para orientar, donde las orientaciones, guías estaban incluidas dentro de la plataforma y muchas veces eran tan claras que pues, los estudiantes pocas veces recurrían a nosotras para hacer aclaraciones. Entonces, uno de los estudiantes en el grupo focal número 1 dice: me parece que el Moodle fue muy pertinente para desarrollar el seminario de enfermería. Nombre del curso. Siento que uno se apoyaba mucho o resolvía las dudas que quedaban en clase. En la plataforma uno buscaba y estaba como la información y podía complementarse. Es muy práctica y llena de recursos. En general, lo que podemos ver de las conclusiones en esta investigación es que a pesar de que el conocimiento disciplinar es bastante denso, tanto para el aprendizaje como para la enseñanza, el uso de recursos de la tecnología como la plataforma Moodle e incluso otro tipo de materiales interactivos que nos reflejen la realidad de la práctica y de la investigación y su articulación con los componentes teóricos propios de la disciplina, nos permite no solo llevar al estudiante hacia un pensamiento crítico, sino una comprensión propia de la epistemología de la enfermería. Por supuesto, las TICs favorecen este proceso, favorecen la comprensión de estos temas y además también permite ver reflejado ese componente de autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante. Muchísimas gracias.
no sin antes referirles que este fue un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia en su convocatoria de Contigo Investigo 2023. Dejo la información también de la profesora Albaluz. También me pueden contactar a mí si desean ampliar la información y agradecemos mucho pues que nos escucharan y que nos permitieran presentar estos resultados. Por supuesto, como también les dije al inicio de esta presentación, parte de los resultados nos lleva a considerar mm, el uso de las TICs para los cursos disciplinarios de la nueva malla, aunque eso también depende de la evaluación que podamos hacer de estas cohortes que han pasado, en especial con el curso de desarrollo disciplinar de la enfermería, donde tenemos de manera transversal un proyecto integrador, el cual nos puede dar la orientación y la pauta para que los estudiantes puedan empezar a trabajarlo de manera más autónoma, que es un poco también la finalidad que tiene esta malla, y es que el estudiante pueda tener un poco más de independencia en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentas a dudas o preguntas. Gracias.